seguimos aprendiendo o viendo lo que no puede salir de vacaciones. Seguimos encontrando nuestra identidad en el Señor. Lo que no puede salir de vacaciones es una serie que se ha planificado, que se ha hecho con el fin de ir a nuestras bases y darnos cuenta de qué es lo que somos, de redescubrir dónde está nuestra identidad, de ver de qué estamos realmente hechos, qué es lo que somos. Y una de las cosas que cantábamos y me da como una suerte de reflexión es saber si ustedes creen que la presencia del Señor habita en medio de nosotros. Si ustedes realmente creen que hay una ciudad preparada para su pueblo. Esto es algo que no puede salir de vacaciones en nuestras vidas. La presencia del Señor nos va a acompañar desde el día en que Él nos llamó hasta el día de nuestra muerte. Y aún más en la eternidad, cuando estemos en estado de glorificación y habitemos en la ciudad celestial. Les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 15 al 23. Romanos 6, versículos del 15 al 23. Que dice así: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos. Por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Les invito a orar. Señor, gracias porque tú nos salvaste. Gracias, Señor, porque tu dádiva, Señor, es vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos convocas, Señor, y en ti, Señor, podemos tener la esperanza de que un día estaremos en esa ciudad celestial donde ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, Señor. Te pido, Señor, que tú seas guiándome, Señor, que tú seas usándome como instrumento en tus manos, Señor. Que tú hables a través de mí, Señor, y que tu nombre sea glorificado el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Al enfrentarnos a este texto de Romanos, nos damos cuenta que hay una realidad que confronta nuestras vidas. Y es que desde que nacemos hasta que morimos, lo hacemos en un estado de esclavitud. Pero lo que marca la diferencia en esta verdad es de quién somos esclavos.
Y esta esclavitud no es algo que termina cuando conocemos a Dios o cuando Dios viene a nuestro encuentro, puesto que pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de la justicia, a ser esclavos del Señor. Pero aún siendo esclavos del Señor, hay cosas que nos van atando. Ejemplo, en mi vida muchas veces me he sentido esclavo del trabajo, puesto que lo hago solamente para obtener recursos y llevar recursos a mi hogar. Y el levantarme temprano, ir a trabajar, cumplir una función y volver a casa, se me ha vuelto una carga. Y Génesis dice que por causa de la caída, el trabajo va a ser desgastante. El trabajo ya no va a ser placentero. El trabajo nos va a traer una carga, nos va a traer lazos de esclavitud. Pero nuestra esperanza está en Cristo. Y la palabra dice que todo lo que hagamos, ya sea que comamos, que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo enfrentamos nuestra vida con esta disyuntiva? De que hay una esclavitud que me ata, pero hay un Cristo que me liberta. Y esto mismo, quizás que es de la vida cotidiana, también nos pasa en cosas que son literalmente pecaminosas. Cuando Dios abre nuestros ojos, cuando Dios viene a nuestro encuentro, nos permite diferenciar lo bueno de lo malo. Y muchas veces pecamos deliberadamente y nos sentimos culpables. Y cuando volvemos a pecar, nos sentimos cada vez más culpables. Cada vez hay más remordimiento en nuestra vida y nos colocamos un yugo que es muy difícil de llevar porque estamos haciendo las cosas adrede mal. Sabiendo que estamos haciendo mal las cosas, progresamos en eso y avanzamos. Y este yugo se nos hace cada vez más pesado. Y de la misma forma, como en la vida cotidiana, como en cosas literalmente pecaminosas, también hay cosas que a simple vista no son tan malas, pero que también nos esclavizan. Y una cosa de esta puede ser la lectura bíblica o nuestro devocional diario. Leer la Biblia siempre va a ser bueno. La palabra de Dios siempre nos va a traer bendición. Pero la palabra de Dios tiene dos motivos principales. Uno es dar a conocer a Dios. Y el segundo es moldear nuestras vidas a su palabra. Moldear nuestras vidas a su voluntad. Si leemos la Biblia, si tenemos una vida devocional, solamente buscando llenarnos de conocimiento, nos cargamos de, se me fue la palabra, de legalismo. Nos cargamos de legalismo y nos hacemos esclavos del legalismo porque usamos la Biblia de forma contraria a lo que fue hecha. La Biblia no está hecha para que tú te llenes, sino para que tu modelo de vida cambie y tú reflejes a Cristo. La Biblia está hecha para que tú cambies tu forma de vivir y seas un imitador de nuestro Señor Jesús. Para que tú puedas ver los atributos de Dios y ver cuánto te falta de esos atributos. Hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, siempre seremos esclavos de algo. Pero hay una esclavitud distinta, y es la esclavitud de la justicia que nos dice este texto bíblico, la esclavitud a Cristo, donde somos conscientes de nuestra situación. Cuando éramos esclavos del pecado, creíamos ser libres, pero no estábamos conscientes de quién era nuestro amo. Y nuestro amo, el Señor Jesús, es un amo bueno y justo, que nos permite disfrutar de su soberanía para llevarnos a la verdadera libertad que es en esta ciudad celestial de la que cantábamos.
Entonces la pregunta que les quiero plantear es, en este sistema hecho de distintas esclavitudes, ¿de quién o de qué elegimos ser esclavos? Les invito a tomar otra vez su Biblia y que las puedan abrir en el mismo capítulo 6, en los versículos del 15 al 18, que va a ser la primera sección de este sermón, que dice: ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estábamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la gracia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Este texto nos presenta un cuadro legal, en el cual, por un lado, hay un culpable y por el otro hay un juez. Y en medio del culpable y el juez hay una sentencia. El papel del culpable lo utilizamos nosotros. La sentencia es la muerte y el juez es un juez justo, que es nuestro Dios santísimo. ¿Qué sucedió? La sentencia está ya dictada y la sentencia es irrevocable. Alguien debe morir porque la sentencia es la muerte. Y Jesús voluntariamente pagó la deuda por nosotros. Este cuadro es, no quiero decirlo, pero sí quiero, es muy manoseado. Este cuadro ha sido tan utilizado y lo usamos siempre que queremos explicar la justicia. Sin embargo, sucede un problema, el cual es que al ser tan repetido, al ser tan utilizado, le bajamos el perfil. Y se forma algo cotidiano en nuestra vida que cada vez pierde más valor, menos valor. Y que solamente lo recordamos y lo analizamos y lo pensamos y lo vivimos cuando llega Semana Santa y recordamos el sacrificio de Cristo. Conocemos estos conceptos, los hemos aprendido, pero lamentablemente ya no nos satisfacen. Pero esta es la buena nueva del Evangelio y el mensaje central de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Cristo murió por ti. Todo lo demás es un mensaje secundario, todo lo demás es una doctrina secundaria frente a esta verdad. Cristo murió por ti. En los versículos del 15 al 16, Pablo confronta al pueblo romano y también nos confronta a nosotros, porque al parecer en Roma también se estaba relativizando la muerte de Cristo. Dice: ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? La respuesta de Pablo es: de ninguna manera. En griego es megenoito, ¿ya? Que es una expresión fuerte, es una expresión violenta. Es como si yo le dijera: ¿ustedes son imbéciles que piensan así? ¿Ustedes son tontitos que no entienden la muerte de Cristo? Ese es el concepto megenoito que está usando Pablo. Es una palabra que confronta. Es una palabra que remece corazones. Quizás si la palabra lo dijera de esta forma, remecería más nuestras vidas. Y la respuesta continúa y dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien se obedecen? Claro que lo son.
ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pablo nos está presentando dos panoramas. El primero, sigue pecando y vas a llegar a la muerte. Y el segundo, obedece la palabra de Dios, valora el sacrificio de Cristo y llegarás a la justicia. ¿Cuál es la justicia? Una justicia injusta, porque nosotros tenemos vida y el que merecía tener vida tuvo la muerte. Cristo, que era inocente, murió por ti y por mí, que eran culpables. Hace pocas semanas vimos una película antigua con mi mujer, que es Rescatando al Soldado Ryan. Es una película ya viejita, es del año 98. Así que si les cuento un poco la película, no se puede considerar spoiler. Esta película relata un suceso de la vida real, supuestamente, de la Segunda Guerra Mundial, en el cual un capitán tiene la misión de, junto a un escuadrón, rescatar a un soldado, puesto que sus hermanos habían muerto en la guerra y era el único hijo que le quedaba a la madre. Entonces, va avanzando la película, los miembros del escuadrón van muriendo. Y los que van quedando con vida se comienzan a preguntar si valdrá la pena arriesgar su vida por una vida. Arriesgar a todo un escuadrón por una vida. Cuando llegan donde el soldado Ryan, le cuentan lo que pasó con sus hermanos, y el soldado Ryan decide quedarse, puesto que debían enfrentar una batalla y tenían muy poca gente. Cuando el escuadrón se entera de esto, se llenan de ira, porque arriesgaron su vida para salvar a un hombre que no quería ser salvado, que iba a arriesgar su vida en una última batalla. Y el capitán les dice que deben simplemente obedecer porque son órdenes del general. Entonces se quedan, ganan la batalla, pero en esta última batalla el capitán muere. Y antes de morir le dice al soldado Ryan: sea digno de esto, gáneselo. No quiero hacer una analogía de Jesús con el capitán, ¿ya? En ningún caso. Jesús, o el capitán, no es Jesús. Jesús es mucho más grande. Jesús voluntariamente quiso morir por ti y por mí. Pero si hay algo similar, sea digno de esto. Ustedes llevan su vida queriendo ser dignos del sacrificio de Cristo. Este mensaje, sea digno de esto, es muy similar a lo que la palabra de Dios se llama santificación, que es el proceso que está entre la justificación, que es cuando Cristo nos encuentra, nos abre nuestros ojos, nos arrepentimos y vamos a sus pies, y la glorificación, que es cuando estemos en esta ciudad celestial y ya no haya pecado. Si usted quiere dignificar la muerte de su Señor, santifíquese. Día a día vaya a los pies de Cristo y pida perdón. ¿Cómo vivimos la santificación? Versículos 17 y 18. Dice: pero gracias a Dios, que aunque ustedes antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia.
con el conocimiento de la verdad. No busco buenas obras para justificar mi inmoralidad, sino que como mi naturaleza fue cambiada, ya no obedezco al pecado, sino que busco glorificar a Dios. Somos esclavos de la justicia. ¿Qué justicia? La que crucificó a Cristo para que tuviéramos vida. Esclavos. Todo lo que hacemos hoy debe buscar obedecer a Dios. Debe buscar honrar y agradecer la muerte de Cristo. Ir día a día a los pies de nuestro Señor buscando su perdón. Ya fuimos perdonados, pero al ver al Cristo majestuoso vemos lo mucho que nos falta. Y todo ese camino se llama santificación. Si no eres igual a Cristo, te falta santificación. Pero hay algo más grande, que a pesar de todo lo que nos falta, Él nos ama, nos permite alabarlo y adorarlo siendo aún pecadores. Y esta es la enseñanza o la doctrina a la cual Pablo somete a los romanos, que solamente encontraremos descanso y deleite en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón fue cambiado. Nuestro corazón ya no se deleita en el pecado, sino que encuentra deleite en la santidad, en la gloria de Dios. Y con esto pasamos al segundo punto, que está en los versículos 19 y 20, que dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Cuando Pablo nos dice que ofrecíamos los miembros de nuestros cuerpos para servir a la impureza, habla de esclavitud. Antes éramos esclavos de la impureza. Antes éramos esclavos del pecado. En el contexto en el cual se escribe el texto, el griego utilizado para esclavos es doulon, que tiene un significado de subordinación total. El esclavo perdía totalmente su voluntad. Cuando estábamos en pecado, éramos totalmente sometidos a la voluntad del pecado. Nada de lo que hacíamos podía agradar a nuestro Señor. Entonces, lo que nos está diciendo era que todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón estaba en obedecer a la impureza que era nuestro amo. ¿Por qué sucedía esto? Porque el proceso de santificación no había comenzado en nosotros. Como decíamos el domingo pasado y como dije recién, Dios cambia nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dios no reutiliza tu corazón. Dios saca ese corazón de piedra y coloca uno de carne. Porque tu corazón de piedra no puede acercarse a Dios. Porque tu corazón de piedra no desea alabar a Dios. Porque tu corazón de piedra es esclavo del pecado. Así como ese corazón de piedra estaba consagrado al pecado, nuestro corazón de carne está consagrado al Espíritu. Y solo es saciado en las obras de Cristo Jesús. Todo lo demás, este corazón lo rechaza. ¿Y qué provoca en nuestras vidas? Muerte, tristeza, dolor y llanto, que son las consecuencias del pecado. Provoca todo lo contrario a lo que nos promete Apocalipsis 21:4, que cuando estemos en esa ciudad celestial
ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. ¿Por qué no habrá eso? Porque no va a haber pecado. Si quieres destruir tu vida, sigue pecando. Si quieres ser feliz, obedece a Cristo. Esto quizás se puede interpretar como moralismo, pero no es eso. Es que Dios vive en ti. Y todo lo que sea contrario a Él, Él lo va a rechazar. No puedes obedecer a dos amos, porque amarás a uno y rechazarás al otro. ¿A quién estás amando y a quién estás rechazando? Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. ¿Adoras a Dios o adoras al diablo? ¿A quién estás adorando? Es como las personas que quieren ser transespecie. Por más que yo quiera ser un pez, no tengo branquias. No voy a poder vivir más de, con mucho esfuerzo, 5 minutos bajo el agua. No es mi naturaleza. Pecar no es tu naturaleza. Pecado es lo que te contamina. Pecado es lo que te lleva a la destrucción. Pero la santificación te lleva a la gloria. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Ese es el mensaje. Cristo vive en ti. Pero hay más en esto. No solo fuimos liberados de la esclavitud del pecado, también fuimos comprados por Cristo y hechos sus esclavos. ¿Y qué cambia si al final seguimos siendo esclavos? Lo que cambia es que el esclavo le pertenece a un amo, no solo perdía su voluntad con el fin de servirle, sino que también era responsabilidad de su amo. Y hoy día nuestra vida es responsabilidad de Cristo. Entonces, por una parte, tenemos un amo que es el pecado, que busca nuestra destrucción, y por otro lado, tenemos un amo que es Cristo, que busca llevarnos a su gloria. Aquí hay algo importante, y no es que Dios te tenga obligado a ser su esclavo. Dios no te tiene prisionero, sino que tú debes entender que donde te conviene estar es estar como esclavo de Cristo. Recordamos que en la palabra de Dios somos comparados con ovejas, no con leones, no con lobos, no con tigres. Y las ovejas son animales dependientes de su pastor. Hace algunos años se encontró una oveja que se había perdido por varios años. Esto pasó en Melbourne y la oveja tenía o cargaba como la oveja. La oveja cargaba 35 kilos de lana porque no había sido esquilada. Se recomienda que la oveja debe ser esquilada al menos una vez al año. Esta oveja cargaba 35 kilos de lana. ¿Qué pasaba con ella? Estaba quedando ciega, estaba quedando sorda, estaba enferma. ¿Por qué? Por la ausencia de un pastor. Si queremos jugar a la independencia, esto nos va a pasar. Vamos a ser como esa ovejita que termina enferma, que termina ciega, que termina sorda, porque no recibió los cuidados de su pastor. Nos conviene estar con Cristo. Estando con Él es la única forma de llegar de la justificación a la glorificación. Y hay algo bueno, que si Dios te justificó, Él va a terminar su buena obra en ti y te va a llevar a la glorificación porque es su promesa. Y Él no falla a su promesa.
El Señor sabe que si hoy nos da plena libertad, seremos como la oveja, que nos iremos. ¿Y qué hace para enrielarnos? Nos da su palabra, que nos muestra hasta dónde podemos llegar. Nos muestra que si vamos por acá, vamos a ir mal. Entonces nos pone límites. Nos va limitando nuestro accionar para caminar en sus sendas. Como dice el Salmo 219, su palabra es lumbrera a mis caminos. Es un camino angosto, hermano. Si no hay luz que guíe nuestros pasos, vamos a perdernos. Vamos a caer. Pero cuando lleguemos a nuestro destino, seremos realmente libres, porque ya no habrá peligro de perdernos. ¿Por qué? Porque ya no habrá pecado. Porque no habrá nada que nos haga perder la dirección. Uno de los 4 significados de pecado es errar en el blanco. Y como decía el Salmo 119, 105, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos. Si no hay luz en nuestra vida, lo único que haremos es errar al blanco. No podemos disparar una flecha sin ver el objetivo. Y el objetivo es Cristo. Todo lo que hagamos fallando a ese objetivo es pecado. Mateo 7, versículos del 13 al 14, dicen: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Que tú y yo hayamos encontrado esa puerta se llama gracia. Sin su gracia no podemos ver a Dios. El versículo 20 de Romanos 6 dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Hermanos, no lo olviden, hay 2 caminos. Uno ancho y uno estrecho. O eres esclavo de la justicia o eres esclavo del pecado. No hay puntos intermedios. No hay matices grises en esto. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. No puedes jugar a 2 bandos. No hay un camino intermedio. O eres de Dios o eres del diablo. El problema es cuando invertimos este versículo 20, y siendo hijos de Dios, esclavos de la justicia, queremos vivir bajo el dominio del pecado, depositando nuestro descanso en otro amo que no es Cristo. La independencia como ovejas del Señor no es una opción. Y para terminar, quiero invitarles a leer los versículos del 21 al 23, que dice: ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La libertad está en poder optar por ver a Dios. Y quizás muchos piensan que sin Dios hay libertad, porque que se puede hacer lo que se quiere. Pero todo lo que haces sin Cristo es pecado. Cuando Dios saca la venda de tus ojos, te permite verlo y puedes optar por Él. Pero también puedes optar por el pecado. Porque somos esclavos, pero nuestra voluntad sigue ejerciendo una fuerza. Antes de la caída, en el huerto del Edén, teníamos, por decirlo de alguna forma, una santidad parcial.
puesto que estábamos libres del pecado, pero optamos por el pecado. Posterior a la caída, entramos a un estado de decadencia absoluta, en la cual todo lo que hacíamos era pecado. Con el sacrificio de Cristo y su justicia, que nos es imputada al creer en Él, podemos elegir entre el bien y el mal, ya que nuestros ojos fueron abiertos para optar por Dios u optar por el pecado. Pero cuando ya seamos glorificados, no habrá opción de pecar, porque el pecado será erradicado, porque la muerte va a ser erradicada. Entonces, cabe la pregunta, ¿lo que hacíamos antes de conocer a Dios nos es realmente motivo de deshonra? ¿Nos avergonzábamos realmente de lo que hacíamos? ¿Nos avergonzábamos realmente de lo que éramos? Y la otra pregunta es, ¿por qué muchas veces miramos hacia el pasado con tanta nostalgia? Y esta nostalgia no está solamente antes de conocer a Cristo, sino que muchas veces pareciera que la gracia del Señor antes era mayor. Mi suegro tiene 80 años y siempre me dice que el fútbol de los años 70 o 60 era mejor que el actual. A lo que yo airadamente respondo, ¿cómo va a ser mejor si los jugadores eran tan gordos como yo? Y la pelota mojada pesaba mínimo 3-5 kilos. Entonces esto me lleva a pensar qué tan distorsionada está nuestra verdad, está nuestra visión de la realidad. ¿Es que Dios antes mostraba más su gracia, más su gloria, o es que nosotros estamos viendo mal las cosas? Muchas veces actuamos como el pueblo de Israel en el desierto, que caminaba hacia la tierra prometida, pero recordando la majestuosidad de los caballos de Egipto. Y cuando ya estaban asentados en la tierra prometida y fueron llevados a cautiverio por Babilonia, añoraban volver al templo para alabar a Dios. No nos conformamos con nada. Nos vemos que si hemos llegado hasta este punto es porque la gracia de Dios actúa en nosotros. Es porque la gracia de Dios nos ha sostenido. El hogar que hoy tenemos, la familia que hoy tenemos, la iglesia que hoy tenemos, es producto de las decisiones que tomamos en el pasado. O es producto de las decisiones que estamos tomando en el presente. Si lo que hoy tenemos es peor que lo que teníamos antes, es por dos motivos. Uno, porque lo que construimos fue sobre cimientos de arena y vino el mal tiempo y lo derrumbó. O dos, porque el pecado está tan presente en nuestras vidas que no nos permite ver y disfrutar lo que Dios está haciendo en el presente. Dios no cambia. Tú y yo somos los que cambiamos. Tú y yo somos los que no somos fieles a su promesa. Tú y yo somos los que incumplimos sus votos. Y los que por el pecado tenemos la misma consecuencia de la ovejita que tenía 35 kilos de lana. El pecado nos tapa nuestros ojos. No nos deja ver la gracia de Dios. Y mucho menos nos permite proyectarnos en su obra. Y asumimos quizás el síndrome de Homero Simpson. Son todos tontos, menos yo. Buscamos culpables fuera de nosotros cuando la culpa está en nosotros. Nuestra culpa está en errar al blanco y no mirar a Dios. El versículo 22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Cosechan
la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Cómo sabes que estás haciendo bien las cosas? ¿Cómo sabes que estás caminando por el camino angosto? Porque cosechamos santidad. Analiza tu vida. Si eres más santo que ayer, si a pesar de que caigas, te vuelves a levantar y sigues batallando esta buena batalla, la gracia está obrando en ti. Pero por el contrario, si tienes cada vez en tu vida más frutos que te llevan a la muerte, más angustia en tu vida, tienes que arrepentirte. Si no estás cosechando santidad, tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que analizar nuestra vida y detectar dónde está el pecado. Porque Dios nos falta su promesa. El versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, les vuelvo a repetir, solo hay dos caminos. ¿Servimos a Dios o servimos al diablo? El mundo se dedica a presentarnos verdades relativas en las que podemos caer en esclavitud de aquello que ya fuimos liberados. No permitamos que nuevos señores se enseñoreen de nosotros. Personalmente, y lo digo con mucha vergüenza, he pasado tiempos de mucho estrés, tiempos de mucha angustia, en los cuales busco entender a Dios y no logro entenderlo. Busco entender a Dios y no entiendo que Dios es mucho más grande que yo. Y llego a decir, ¿qué querrá Dios conmigo? Son tiempos duros. Son tiempos en los que el trabajo, los afanes, el cansancio no me han dejado pensar bien. Y comienzo a cargar yugos que no me corresponden. Y me hundo más y más en lo profundo de la oscuridad. Pero la palabra de Dios nos ofrece un yugo ligero y fácil de llegar. Un yugo cómodo, y es el de vivir bajo la gracia, obedeciendo a Dios. Cuando encontramos el llamado de Dios en nuestra vida, todo es más fácil. Cuando encontramos para qué Dios nos hizo, todo es más fácil. Somos un cuerpo, no todos cumplimos la misma función. Y cuando encontramos esa función, nuestra vida es mucho más ligera. La carga es mucho más ligera porque fue hecha para nosotros. Ese yugo es cómodo de llevar porque fue hecho para nosotros. Todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios es libertinaje, que se disfraza de libertad para mantener nuestra mente y nuestro corazón ocupado. No seamos engañados. La santidad no es un camino de opresión. La santidad es un camino de libertad. La santidad es un camino hermoso que nos lleva a nuestra verdadera realidad. Porque somos de este mundo, o sea, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esta no es la realidad que Dios hizo para nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La santidad nos permite conocer la libertad plena. Y por el contrario, el pecado se encarga de cerrar nuestra visión, de nublar nuestra vista y hacernos creer que estamos en el camino correcto. La gracia de Dios es
algo que te amarra a Dios. Y aunque estés dando vueltas en este camino de pecado, si eres hijo de Dios, el Señor nunca te va a dejar solo. Y te va a llevar de vuelta a sus sendas de justicia. Te llevará de vuelta a esos verdes pastos y te hará descansar. Y ya para concluir, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Claro que no. Porque nuestra naturaleza no está en obedecer al pecado. ¿Seguiremos viviendo como vivíamos antes? Claro que no. Si recibimos la gracia de Dios, no vivamos como si la gracia de Dios no hubiera tenido un alto precio. Vivimos para que cuando llegue el día de nuestra muerte, podamos decir como Pablo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No por mis méritos, sino por la gracia de Dios que vive en mí y me ha sostenido hasta este día. Y seremos recibidos por los brazos del Padre. No buscando su aprobación, sino que por los méritos de Cristo, tú y yo ya fuimos aprobados. El pecado no es tu Señor. Si antes eras mentiroso, no tienes por qué ahora hacerlo. Si antes eras enojón, no tienes por qué ahora hacerlo. Porque Cristo vive en ti. Porque ya no vives tú. Somete tu voluntad a Cristo y encontrarás libertad. Tu naturaleza está en obedecer al Espíritu. Si sigues caminando en contra de tu naturaleza, solo encontrarás destrucción. Por la gracia de Dios, hoy podemos batallar contra el pecado. Y cuando ya no podamos hacerlo, Cristo está extendiendo su mano. Y Él es quien pelea por ti. El pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. No tiene señorío sobre nosotros. Mi llamado para el día de hoy es que renunciemos al pecado que nos ata a nuestra antigua esclavitud. Y siendo esclavos de la justicia, busquemos vivir para la gloria de Dios. Busquemos santificarnos día a día para dignificar el sacrificio de Cristo. Les invito a orar.